Ahorita estamos llevando el trabajo de la defensa del territorio, de la tierra y del agua, con este megaproyecto mal llamado Tren Maya, que estamos indignados y tenemos mucha impotencia. Quien lo está haciendo son los militares, por supuesto con recursos de empresas extranjeras y de empresas nacionales. De hecho hay empresas españolas. Pues hay impactos muy fuertes. Los impactos ambientales fracturaron prácticamente la selva, pero también está la basura. En Calakmul no tenemos agua, ¿no? Pero fíjate que lo curioso es que decimos, para el Tren Maya sí hay agua. Hay cientos de pipas que llevan agua para regar a donde están haciendo las vías y la gente se está muriendo de agua, ¿no? Una de las afectaciones en estas cosas va a ser cuando ya llegue el turismo fuerte, porque nos van a cambiar toda la cultura y nos van a enseñar a comer otras cosas y ya nos vamos a olvidar de la milpa. Hasta se va a perder la forma y la manera de vestir, el idioma se va a perder. Los precios de los productos básicos, digamos, no te imaginas cómo se elevaron. La delincuencia organizada se desató muy feo, la drogadicción, el alcoholismo. Los defensores y defensoras pues corremos el riesgo. Porque en México ha habido muchos asesinatos de defensores y desapariciones de defensores ambientales. Como organizaciones estamos tratando de articularnos a nivel peninsular, a nivel nacional y también a nivel internacional, porque sentimos que esta lucha es de todos y de todas, ¿no?